Algunos vínculos entre los jóvenes puede generar un ambiente de violencia, acoso y amenazas que traspasan al ámbito digital y las redes sociales. Descubre cómo los datos personales pueden ser utilizados para cometer ciberacoso. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Se conoce como acoso cibernético o ciberacoso al acto intencionado de dañar o molestar a una persona mediante el uso de plataformas digitales en Internet, ya sea por parte de un individuo o un grupo. Escuchemos el testimonio de Víctor Guerrero, estudiante universitario. En la facultad se vive a diario este tema de la violencia digital. Las compañeras, pues yo creo que hay muchas más compañeras de las que conocemos que sufren violencia digital, porque muchas de ellas ni siquiera lo dicen, porque son presionadas o son chantajeadas muchas veces en estos medios digitales, y pues es un tema bien delicado que creo que todavía no conocemos realmente el número de delitos y de padecimientos que tienen nuestras compañeras, nuestras amigas, nuestras parejas sobre este tema de la violencia digital, ¿no? La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de información y comunicación del INEGI reveló que 21.7% de la población de 12 años y más que utilizó Internet en 2021 fue víctima de ciberacoso. Esta encuesta revela también que mujeres de 12 a 29 años son las principales víctimas de acoso cibernético, mismas que destacan insinuaciones o propuestas sexuales, contacto mediante identidades falsas y mensajes ofensivos. Víctor Guerrero explica cómo se da la violencia en un entorno digital entre universitarios. De los casos que más se ven son estos en los sitios anónimos, ¿no? Donde les comentan cosas tremendamente grotescas y pues sí, en las que no dan la cara o incluso dan la cara pero con otro nombre, con otro perfil, suplantando muchas veces también la identidad de las personas, creando perfiles falsos y poniendo fotos falsas diciendo, no, pues sígueme aquí y te voy a mandar estas fotos y cosas así. Ya no es un tema de solamente jovencitos de 15, 18, 20 años. Ya hay niños de 12 años que empiezan a tener estas actitudes perversas, diría yo, que no se habían visto a lo mejor antes, pero yo se lo atribuyo a este proceso de globalización en donde nos llega toda la información a todos, no importa si somos grandes, chicos, medianos, hombres, mujeres, a nivel secundaria, preparatoria, primaria, que yo me acuerdo que era una jungla. Era una jungla en la que si te peleabas te grababan y si no te grababan, y si no te alcanzaban a grabar, te picaban más para que te volvieras a pelear y ahora sí te grabaran, ¿no? Pues yo creo que se le atribuyen a esto de no sé si quieren ver espectáculos los chavos, no sé qué pasa por su mente, en el que ya incluso toman medidas muy drásticas y muy pesadas para divertirse, ¿no? Para subirlo en las redes y ya queda perpetuado ahí. Facebook, WhatsApp y Twitter son las aplicaciones digitales que más se utilizan para ejercer ciberacoso. Este puede generar daños morales, psicológicos y económicos en las víctimas, que también pueden llegar a experimentar sentimientos de enojo, desconfianza, miedo, inseguridad y estrés. Existe la parte de la cifra negra, que es el número de personas que no denuncian porque consideran que las instancias de procuración de justicia, un ministerio público o la parte de una fiscalía no le van a dar solución. En el ámbito de los delitos cibernéticos se incrementa el número de cifra negra porque también hay un factor psicológico muy fuerte detrás de la incidencia de estos delitos. Usualmente las personas se sienten humilladas, se sienten afectadas emocionalmente de haber caído en estos diferentes esquemas de operación por los delincuentes en el ciberespacio, y esto los motiva a que sean muy racios a combatir la información con otras personas.
Como medida de protección, el 56% de los hombres y 71.5% de las mujeres de 12 años y más que fueron víctimas de ciberacoso tomaron la acción de bloquear personas, cuentas o páginas. Pensemos una persona introvertida. Si desea comunicarlo a alguien, va a pensar que si se lo comunica a alguien cercano, le va a decir que es un tonto, le va a decir que cómo pudo haber caído en algo tan sencillo. Si se lo quiere contar a su familia, amigos, va a vivir bajo este mismo medio, esta presión psicológica que lo va a orillar a que se lo siga guardando para él, y esta presión de no poder comunicarlo lo haga explotar y lo haga que se orille en el ámbito concreto a tomar una alternativa, como puede ser el caso de suicidio. Jessie de Elías, estudiante de doctorado en Filosofía en Ciencias Políticas, nos comparte un ejemplo de cómo una persona puede perderlo todo por el acoso cibernético. En muchas ocasiones se dan casos de ciberacoso, ¿no? Entonces, hay personas que han llegado a un extremo de cometer incluso suicidio. Hay por ahí un documental en Netflix, no recuerdo el nombre, creo que era el de No te metas con los gatos, una cosa así. Don't fuck with cats, sería en inglés. Y básicamente este documental trata de una persona que subía videos en YouTube donde él torturaba gatos y los mataba por diversión. Entonces, obviamente, las redes se encendieron y dijeron como que no, ¿qué le pasa a esta persona? Y vamos a atacarla y vamos a matarla y no sé qué. Entonces, como que un grupo de activistas que protegían animales se pusieron a investigarlo. Pero en los videos, pues no podías ver en el fondo exactamente qué había. Total, se pusieron a investigar por meses y ya había un grupo grande en Facebook de personas que estaban buscando a este individuo. Y total que llegan con alguien que según ellos estaban muy seguros que era esta persona y lo empiezan a acosar y empiezan a subir y a quemarlo en redes sociales. El señor perdió su trabajo, el señor empezó a sufrir acoso en la calle, o sea, la gente lo reconocía y resulta que él era una persona inocente y se suicidó porque no pudo con toda la presión. Entonces fue muy impactante para todos porque acabamos de matar a alguien completamente inocente, ¿no? Y luego continuaron las investigaciones hasta que finalmente, no recuerdo si llegaron con la persona que era realmente responsable o nunca llegaron, pero independientemente de eso, no nos damos cuenta del impacto que tiene en las personas todo lo que publicamos en las redes. Entonces, creo que sí nos falta en ese sentido seguir construyendo, pues digamos, estos valores éticos y morales de cómo utilizar las plataformas. Pero aquí la pregunta es, ¿quién las va a establecer? Porque obviamente gran parte de nuestro sistema de valores va a estar establecido por la cultura o el contexto social, histórico o cultural donde nos desenvolvemos. Entonces, la red, al ser pues global, ¿quién lo va a establecer? El ciberacoso no es el único riesgo que se corre en el uso de redes sociales y el mundo digital, ya que hay casos también de robo de datos personales y suplantación de identidad. También alcanzan cuentas de redes sociales, institucionales y universitarias. Han robado literalmente de su identidad en perfiles como Facebook, Instagram, y que ha sido un problema porque a través de este robo de identidad lo que hacen es, pues con todos tus amigos van mandando links que de repente tienen virus o que son de contenido inapropiado. Entonces, eso ha generado problemas tanto de manera institucional como personal y sobre todo de confianza con tus contactos. Leslie Rodríguez, estudiante de Derecho, comparte lo fácil que es el robo de identidad en las redes sociales. Pues la verdad es que la última vez fue una compañera de la universidad y ella, más o menos el tema fue así. Tenía su perfil principal y lo que hacen es de repente a todos sus contactos de Instagram les empiezan a mandar solicitud. Ella misma, o sea, las mismas fotos y todo, pero lo que ponía como de descripción en el Instagram era más o menos de perdí mi anterior cuenta, por favor agréguenme nuevamente. Entonces, pues como es algo que de repente llega a pasar, que te olvidas tu contraseña o cuestiones de ese tipo, pues a nosotros se nos hizo sencillo como decir, bueno, la aceptamos. Y de repente empezaron a llegar mensajes, a algunos les tocaron amenazas, así como de si no depositas tanto dinero, vamos a tener problemas porque te vamos a buscar y sabemos dónde vives. A otros les tocó el tema de estos links con contenido inapropiado y en mi caso a mí me llegó un link con un virus y pues tuve problemas con mi equipo de cómputo.
Este virus fue adquirido por la computadora de Leslie y su información estuvo expuesta a delincuentes que la amenazaron con hacer mal uso de su información privada. Así lo explica Juan Manuel Aguilar, experto en ciberseguridad. Estamos hablando que ese link llevaba de por medio lo que puede ser un malware, un virus y probablemente era lo que es un ransomware. En el caso concreto del ransomware es una forma de virus cibernético que tiene la finalidad de borrar la información que está dentro de un equipo de cómputo, extraerla de forma completa por parte de los ciberdelincuentes y posteriormente pedir el ámbito concreto de una extorsión, una compensación económica para poder regresarla a el usuario. La estudiante de Derecho señala que la clave para frenar la suplantación de identidad fue la denuncia conjunta de diferentes usuarios. Estuvo algo delicada esa situación. De hecho, la chica, en cuanto se enteró, lo que hizo fue, ¿saben qué? Esta cuenta no es mía, desde su perfil, pues, real, del principal, y decir, tengan cuidado, por favor, ya no lo acepten, vamos a reportarlo, y entre todos lo que hicimos fue eso, reportar el perfil, hasta que Instagram lo bajó. Primero fue en Instagram, y después intentaron como el perfil de Facebook, pero como son alternos, al bloquear el de Instagram, el de Facebook ya no pudo continuar. Pero sí fue como una red de personas, o sea, no fue la única afectada, ella fue la última, pero ya había visto como este patrón en algunas personas de la universidad, entonces no sabemos muy bien cómo está el tema. Nosotros, hasta donde nos quedamos y a nuestra perspectiva, pues fue alguien externo, pero no fue la única, o sea, esa era la manera como de operar y lo hicieron con varias personas, no solamente con ella. ¿Qué recomendaciones nos hacen los expertos para protegernos en el mundo digital? Veámoslo en Entorno Digital. Aprende y enseña sobre el cuidado de datos personales en el micrositio del INAI, dedicado a brindar información para que profesoras y profesores conozcan los conceptos básicos y las leyes que protegen los datos personales en México. Click es el micrositio creado por el INAI para que los menores de edad, a través de cuentos y videos, aprendan qué son los datos personales y cómo protegerlos en la vida diaria. El sitio de la UNICEF, dedicado al ciberacoso y todo lo que los adolescentes y público en general deben conocer sobre cualquier situación de violencia, lo puedes encontrar en esta dirección. El término viral o viralización se refiere a la transmisión intencional de contenidos que buscan conseguir muchas visitas y reacciones en poco tiempo. Para la mayoría de las y los jóvenes, la viralidad de sus publicaciones en redes sociales es una diversión y a la vez un reto. Eso ocurrió con Randonáutica, una aplicación que se popularizó en 2020 y que promovía aventuras en lugares desconocidos con el fin de viralizar la transmisión de sus aventuras. Básicamente, tú descargabas esta aplicación que se llama Randonáutica y tú establecías qué estabas buscando. Entonces, había personas que decían, no, pues quiero encontrar un objeto que me recuerde a mi abuelo que falleció. Entonces, iban a este lugar, que podría ser un monte, una casa abandonada, una carretera incluso, y casualmente llegaba y encontraba, no sé, una pluma que era algo que le recordaba a su abuelo. Yo tengo mis dudas porque, punto número uno, cómo la aplicación sabía que esa persona tenía como que este objeto en particular. Alguien de la aplicación se movió y lo plantó ahí. Realmente hay algo divino que la llevó a ese lugar. No sé, o sea, yo tengo muchas dudas al respecto, pero pues mucha gente no lo tomaba con seriedad, ¿no? Porque era más como el morbo de, bueno, pues voy con mis amigos a ver qué me encuentro, o vamos a meternos a este hospital abandonado a ver qué pasa. Entonces, esta aplicación te daba así como que diferentes opciones. Obviamente hubo gente que no encontraba nada, había gente que encontraba cosas inocentes como una pluma, pero también gente que se encontró con cosas muy fuertes como estos restos del cuerpo. Hubo muchos casos, fue muy viral en TikTok y en Instagram, pero esto ocurrió, este fenómeno se dio sobre todo a inicios de la pandemia, cuando estaba el encierro y todos estábamos en internet. Tú ponías tu intención primero y la aplicación como que te hacía filtros, te pedía acceso a tu ubicación y te decía, bueno, ¿sabes qué? Aquí a 10 kilómetros, 15 kilómetros puedes encontrar lo que estás buscando.
Y si tú le dices, no, ¿sabes qué? Quiero otro lugar, te mandaba a otra ubicación y así. Pero usualmente te digo, eran casas abandonadas, el monte, cosas así. Juan Manuel Aguilar nos explica un poco más sobre el fenómeno de esta aplicación. Bueno, el caso de Randonáutica podemos englobarlo en un nuevo fenómeno que se ha materializado en las nuevas generaciones, que precisamente combina esta visión de una leyenda urbana y también el ámbito concreto de esta noción, aventura, de esta noción un tanto de ser temerario en el ámbito concreto de las nuevas generaciones y que se materializa en el ámbito concreto de un fenómeno social en los Estados Unidos que ha sido altamente exitoso, que se llaman los creepypastas. Creo que muchas veces cuando nosotros vemos estos videos, ya sea en plataformas como YouTube, ya sea en plataformas como TikTok, debemos tomarlo con mucha precaución. No podemos asegurar que un video en TikTok nos está diciendo la verdad. Y eso creo que es uno de los grandes errores que ocurren entre los jóvenes en la actualidad, que información que ellos reciben a través de esta plataforma, la gente la empieza a socializar como real. Cuando puede ser una simple recreación, cuando puede ser un instrumento, un aparato de ficción, cuando puede ser solamente un video vinculado a un aspecto recreativo. Pero las personas lo empiezan a materializar en el ámbito concreto de que es algo que los puede llevar precisamente a vivir en carne propia estas experiencias que usualmente ocurren y se materializan en estos grandes fenómenos o relatos de los Estados Unidos que se socializaron a través del Internet, que son la parte concreta de las creepypastas. El uso de redes sociales se ha vuelto un arma de doble filo en la que hay que tener claro que debemos cuidarnos también en la vida social virtual. Yo creo que lo primero que tendrían que tener claro, que tenemos que tener claro, es que las redes sociales no son un juego. Y que en este punto, si bien es cierto, nos permiten comunicación, pero al mismo tiempo también generan en nosotros responsabilidad. Y que nosotros sabemos hasta qué punto nos exponemos y hasta qué punto no. Porque para nosotros es fácil compartir en una foto donde estamos en X lugar. Y eso de repente puede generarnos conflictos a nosotros, porque nosotros somos los que nos estamos poniendo en riesgo. Además de las redes sociales, los videojuegos en línea también implican un riesgo, pues existen personas adultas que se hacen pasar por infantes para el robo de datos y extorsión. Es interesante señalar cómo en el caso concreto de diferentes aplicaciones de videojuegos, a veces los infantes se comparten sus credenciales de acceso a estos diferentes programas, aplicaciones, plataformas, y ellos lo hacen con la buena intención de que son amigos, con la buena intención de que tienen un nivel de empatía, confianza con otras personas de su edad, pero yo he escuchado en múltiples ocasiones como, por ejemplo, dos pequeños infantes se conocen jugando a través en línea, en el caso concreto de México, otro en Colombia, empiezan a ser buenos amigos, en algún momento el chico colombiano le dice, por favor, pásame tu credencial, que quiero jugar esta aplicación, este videojuego desde mi consola, y posteriormente el niño de Colombia le secuestra su información, le secuestra sus datos y no le regresa, por ejemplo, todo lo que él haya comprado, todo lo que haya estado vinculado a ese videojuego o esa aplicación en concreto. Y si quieres saber paso a paso cómo descubrir un perfil falso en redes sociales, aquí te decimos cómo.
Las y los jóvenes que son nativos digitales también deben cobrar conciencia sobre la necesidad de informarse para protegerse en ambientes digitales, ya que también utilizan la tecnología como una herramienta en su proceso educativo. Tenemos que ser conscientes del rol que están jugando los ciudadanos. Es decir, tradicionalmente la forma en la que los ciudadanos se vinculaban con los medios de comunicación era un rol totalmente pasivo. Es decir, la televisión, la radio ponía información y nosotros solo consumíamos y eso era todo. Y nos quedábamos con lo que ellos nos daban. Y ahora, con las plataformas digitales, ese rol pasivo cambió a ser un rol activo y es lo que nosotros llamamos usuarios prosumidores. Quiere decir que no solo consumes, sino que también puedes crear información, puedes compartirla, etc. Entonces, esto deriva en muchos problemas. Uno de ellos es la infoxicación. Esto quiere decir que hay información de más en la red y esto va a implicar que como hay tanta información en la red, va a superar nuestras capacidades cognitivas para poder procesar toda la información y todos los datos que estas plataformas tienen para darnos. Y esta infoxicación lo que hace es que nos genera incluso problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque es tanta la información que hay que a un nivel cognitivo nosotros nos abrumamos de tanta información. Entonces vamos perdiendo capacidad, por ejemplo, para procesar de una manera crítica la información que estamos consumiendo. También es importante distinguir la información falsa de la verdadera en cualquier espacio digital, como redes sociales, noticias y sitios web. Jessie de Elías enfatiza sobre la urgencia de hacer una navegación segura en Internet y cuidar la privacidad personal. Otro de los problemas que nos vamos a enfrentar en la red, pues es, como ya comentábamos, estas noticias con información falsa, mejor conocidas como fake news. Aquí uno de los aspectos más importantes es entender quién fabrica estas noticias y por qué, o sea, qué se gana con esta información. Uno de los actores que pueden generar estas noticias son los estados, es decir, el gobierno. Algunas ocasiones lo hacen pues con fines políticos para poder polarizar a la población dependiendo de los intereses que tengan, etc. Pero también es verdad que las empresas lo hacen, muchas veces con fines monetarios, porque ellos ganan dinero con los clics que nosotros le damos a estas publicaciones, ¿no? Que se le conoce como clickbait. Y por otro lado, nosotros, usuarios, ciudadanos normales, también generamos estas noticias, a veces con fines de sátira política, a veces por diversión, por entretenimiento. Entonces, existen muchos tipos de fake news, si así lo pudiéramos explicar de una manera simple, ¿no? Entonces, aquí lo importante, y por eso hacía mucho énfasis, es cómo podemos combatir estas noticias. Si bien es cierto que plataformas digitales como Facebook, Twitter, ya han creado herramientas para poder contrarrestar los efectos de las fake news, pero pues no son suficientes. La estudiante apunta que mantenerse informado es clave, no solo en asuntos digitales, sino para ejercer el derecho a la ciberseguridad. Cuando tú estás en una página segura, en la parte de arriba, viene donde pones la liga, la liga, del lado izquierdo viene un candadito y esto quiere decir que esa página es segura. Pero a veces como andamos, no sé, investigando o curioseando en internet, con tal de meternos a ver qué hay ahí, pues ignoramos estas alertas y no sabemos realmente a qué peligros nos estamos exponiendo, ¿no? O otro tip, podríamos decir, cuando tú descargas una aplicación, por ejemplo, en App Store o donde sea, viene por ahí que esta aplicación es verificada por Microsoft o ha sido verificada por no sé quién. Entonces también hay que tener cuidado en las plataformas donde estamos pues descargando y dándoles acceso a nuestros teléfonos y demás. La educación cívica digital puede ser un factor para frenar el ciberacoso y la ciberviolencia, tal como lo explica Víctor Guerrero. No formar desde la prepa, desde la primaria, hablarles a nuestros niños, oigan, chavos, existen estos temas, existen estas cosas, esto también es violencia, porque yo me acuerdo que sí, de muy chiquito, en la primaria, claro que me hablaban de pues lo que era la violencia, ¿no? Pero de un tipo de violencia física, emocional, psicológica, pero no me hablaban de esta violencia digital que puede englobar todos los demás tipos de violencias, ¿no? Porque detrás de una computadora hay una persona que te puede afectar emocionalmente, físicamente,
psicológicamente y pues son temas que se tienen que hablar desde muy jóvenes, ¿no? También es importante que autoridades escolares y académicas generen un ambiente sano dentro y fuera de las aulas, así como en las comunidades estudiantiles que comparten espacios virtuales. El comisionado del Info de la Ciudad de México, Julio César Bonilla, profundiza al respecto. Necesitamos que en los programas y planes de estudio de todas las universidades del país no solamente exista una materia, sino incluso replicar modelos exitosos como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente el de la Facultad de Derecho, donde en la especialización o en las especializaciones ya existe justamente una asignatura en materia de acceso a la información pública y en materia de protección de datos personales. No solamente es una materia, sino es una especialización, aunque como tú bien lo señalas, desde nivel licenciatura. Me parece que como una de las alternativas en el mapa de estudios tiene que existir no solamente una materia vinculada con el acceso, sino la otra, la de la protección de los datos personales, para que desde la licenciatura las y los jóvenes empiecen a involucrarse con mayor intensidad en estos que son temas centrales de cualquier democracia moderna y constitucional, y que con ello reproduzcan a su vez un nivel de participación más alto en los asuntos públicos, dotando de fortaleza a nuestras democracias. En caso de ser víctima de un fraude o delito cibernético, es necesario realizar lo siguiente. Reporta el perfil en la red social, respalda la evidencia digital, realiza capturas de pantalla de correos electrónicos, fotos y conversaciones, además de copiar las direcciones electrónicas de las páginas web donde se ubique cualquier prueba. Y en caso de ser necesario, denuncia ante el Ministerio Público y guarda el número de folio de atención para dar seguimiento. ¿Y qué ha pasado en materia de transparencia esta semana? Veámoslo en Actualidad INAI. Resumen informativo. En su primera sesión ordinaria del año, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que la Secretaría de Bienestar entregue el padrón de beneficiarios del programa 3x1 para migrantes, revelando los nombres. La Semarnat informe sobre presupuesto asignado a donaciones para la campaña Limpiemos Nuestro México y sus resultados. La Fiscalía General de la República dé a conocer el número de denuncias y carpetas de investigación por tomas clandestinas en la red de agua potable del país. La Comisión Reguladora de Energía informe el precio del gas mexicano en metros cúbicos. El INAI participó en el panel informativo Cómo identificar los fraudes en préstamos financieros, convocado por la Guardia Nacional. En ese espacio se advirtió que los fraudes que cometen los montadeudas implican una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales por el tratamiento indebido de la información. El instituto llevó a cabo la presentación del libro La desinformación en la era del coronavirus en 3 ensayos. Sus autores describen el proceso de desinformación en las plataformas digitales y sus consecuencias durante la pandemia causada por COVID-19. En el evento se ratificó la función del INAI como un aliado en el combate a la desinformación. El acoso y la violencia en todas sus manifestaciones son condenables en cualquier espacio. Sin embargo, existen herramientas que pueden contrarrestar los riesgos de padecer algún tipo de violencia digital, pero el más importante es saber ejercer tu derecho a saber. Entender este tipo de fenómenos sociales nos ayuda a cuidar y proteger nuestros datos personales de que puedan ser vulnerados a un mal uso de ellos por parte de ciberdelincuentes. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver nuevamente este programa en la página de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.